Cordial saludo para todos. Mi nombre es Sebastián Gómez Minota, perteneciente al grupo 88 del curso de Estática y Resistencia de Materiales. En este momento voy a hacer la presentación de los resultados que se obtuvieron para la fase 4, que es la de evaluación del diseño. Entonces, para en esta fase, como tal, ya se tienen unos valores que fueron calculados previamente en las fases anteriores, en el cual consiste en que la fase 2 fue la síntesis del diseño, donde se hizo un diseño inicial de la CERCI y se calcularon como tal las cargas externas que debe soportar la estructura. Entonces las cargas externas se ven reflejadas en esta parte superior, y en la fase 3 se hizo el análisis de diseño, es decir, se calcularon las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura asignadas por el método de los nodos, y se hizo una verificación a través del método de las secciones. Entonces aquí se pueden ver reflejado como tal en la primera tabla el análisis de la fase 2, y en esta parte el análisis de la fase 3 del análisis del diseño como tal. Entonces en esta parte se va a presentar como tal la evaluación del diseño, donde se calculan y se clasifican los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura. Entonces se hace una verificación como tal aplicando el criterio de factor de seguridad del perfil y demás cálculos. Entonces, como tal, ya obtenemos aquí la evaluación del diseño, comenzando primero que todo por hallarle el área del perfil estructural 64-64 por 4,8, donde primero que todo se halla el área obteniendo una parte del perfil y se multiplican por 2, donde como tal vamos a tener el área del perfil. Entonces, al ya determinar esta parte, vamos a realizar el cálculo de los esfuerzos para cada nodo. Es decir, en esta parte vamos a obtener una fuerza como tal que tiene cada nodo, que está sometido cada nodo sobre el área que ya se calculó previamente, que fue la explicación de la diapositiva anteriormente. Entonces esto se realiza para todos los nodos de la CERCI, y obteniendo esos resultados se consignan en una tabla para posteriormente realizar otros cálculos. Entonces aquí pueden ver como tal los cálculos que se obtuvieron para el nodo, para este nodo BKFI y respectivamente, donde tenemos también los resultados para del esfuerzo normal como tal de KC y EI de los nodos, y entonces se obtienen como tal estos resultados correspondientes pues para estos nodos, donde estas fueron las fuerzas como tal a las que estaban sometidos cada tramo de la sección, donde se clasificaron por compresión o por tensión. Y el área del perfil pues se calculó ya como tal y es constante para todos, porque el área del perfil pues como ya estaba predefinida de que es un perfil estructural, entonces dadas las condiciones de este perfil se van a evaluar un factor de seguridad y se puede decir si están bien calculados o no está bien aplicado como tal el perfil. Entonces ya para realizar la siguiente parte, entonces separamos los elementos que están sometidos a tensión, es decir, los valores positivos, y dado a esto ya se puede manejar como tal el factor de seguridad, y las ecuaciones aplicadas como tal son factor de seguridad, y vamos a tener de que dado ese factor de seguridad vamos a tener un esfuerzo como tal normal y un admisible, entonces donde lo podemos aplicar en los cálculos que se hallaron anteriormente, donde es la resistencia del elemento o resistencia por cedencia, que va a ser una constante de 250 megapascales,
para esta parte, y la parte de abajo quiere decir de que son los cálculos que se hallaron anteriormente, es decir, estos esfuerzos que están en esta parte. Entonces se pueden ver reflejados aquí que se va a tomar para este nodo AL y HG, va a ser igual a 13,04 HLHG, entonces 1304, ahí está. Entonces este es el esfuerzo admisible, y este como tal es la resistencia del elemento, resistencia por cedencia, y vamos a obtener como tal un resultado de 19,17, y este mismo cálculo lo realizamos para los demás nodos que están sometidos a tensión. Entonces, obteniendo estos resultados, se consignan como tal en una tabla donde lo consignamos como factor de seguridad para los elementos que están sometidos bajo tensión, ya obtenidos como tal un área del perfil que fue hallado previamente, y el esfuerzo que también se halló en la primera parte. Entonces, ya obtenido como tal estos resultados para los elementos de tensión, podemos sintetizar de que el factor de seguridad, como no es inferior a 3, entonces no hay que definir como tal la estructuración o el cambio de perfil. Entonces procedemos ya a separar los elementos que están sometidos bajo compresión para manejar los factores de seguridad, pero en este caso lo vamos a realizar bajo el teorema, digamos, las ecuaciones aplicadas de columnas de Euler. Entonces, ya teniendo definido como tal el perfil y un diagrama donde este es el individual y este es como tal el que se aplica, que son de dos lados iguales, entonces tenemos una carga crítica que está definida como tal previamente por un centroide, que eso ya lo vimos en los ejercicios como tal de las fases anteriores. Entonces para este caso ya lo tenemos que tener claro de que se realiza de esta manera para este tipo de perfiles, donde tenemos una E, que es el módulo de elasticidad, que va a ser igual a 200 pascales, y un momento de inercia del área y una longitud. Entonces esto lo vamos a aplicar como tal en las siguientes ecuaciones que vamos a ver. Entonces, teniendo claro y definido esa parte anterior, entonces pasamos a aplicar el teorema o la ecuación de Steiner para hallar los momentos de inercia. Entonces los momentos de inercia como tal ya están predefinidos gracias como tal al documento bibliográfico que nos suministra la universidad. Entonces podemos sintetizar de que esta es la ecuación que hay que utilizar para esta parte, y pues los valores que se ven reflejados ahí fueron hallados previamente. Entonces, dado estos resultados, se sintetiza de que para esta parte debo de olvidar el de mayor resistencia y utilizo el momento de inercia menor, que en este caso es este. Entonces ya obtenido ese momento de inercia, y que lo vamos a utilizar constantemente para los demás elementos, entonces procedemos a aplicar esta fórmula para los nodos expresados acá, obteniendo este resultado para estos nodos, y para estos nodos vamos a obtener este resultado de la carga crítica, evaluados pues lógicamente con los valores que se hallaron previamente. Ya aplicado esa parte, entonces vamos a realizar como tal el cálculo de la ecuación del factor de seguridad, donde tenemos una carga crítica y una carga admisible. La carga crítica y la carga admisible. La carga crítica, que la hallamos en la diapositiva anterior, que son para estos nodos, y la carga admisible pues lógicamente que ya fue también hallada para esa parte. Vamos a obtener estos resultados
Ya obtenido esos resultados de factor de seguridad a través de columnas de Euler y teniendo un factor de seguridad para los elementos que están bajo tensión, podemos concluir de que el factor de seguridad como tal obtenido para los elementos bajo tensión y bajo compresión no son inferiores a 3, entonces podemos concluir de que el diseño como tal predefinido o calculado en las fases anteriores no debe ser redefinido porque son superiores a 3. Entonces, gracias a estos cálculos que podemos obtener y a estos pasos que se realizaron, entonces se puede dar como tal culminada la fase 4 y podemos entregar como tal y decir de que la cercha que se evaluó, que se diseñó y que ya prácticamente en esta fase quinta se va a dar como tal por finalizado, se puede decir de que es viable y es estable para el diseño que se ejecutó. Entonces, en una próxima oportunidad nos veremos. Muchas gracias.